Estimados alumnos, bienvenidos a otra sesión de su curso de Sistema Endocrino y Reproductor. La resistencia a la insulina viene a ser la incapacidad de los tejidos periféricos efectores para responder apropiadamente a concentraciones circulantes normales de insulina y para mantener la glicemia en sus valores normales. El páncreas compensa al incrementar la secreción de insulina. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina va a anteceder al inicio de la enfermedad por varios años. La compensación de la resistencia a la insulina con un incremento en la liberación de la hormona es eficaz, pero solo de forma transitoria. Conforme se incrementa la resistencia a la insulina, se va desarrollando intolerancia a la glucosa y por último la incapacidad o agotamiento de las células beta del páncreas, lo cual ocasiona una disminución relativa en la secreción de insulina. La combinación de resistencia a la insulina y alteración de las funciones de las células beta es la característica clínica de la diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina es posible evaluarla de manera indirecta por la medición de las concentraciones de insulina en estado de ayuno. Un aumento de las concentraciones de insulina con niveles normales de glucosa en plasma indica resistencia a la insulina. Los tejidos blancos realizan una regulación descendente del número de receptores insulínicos sobre su superficie celular. Esto en respuesta a las concentraciones crónicamente elevadas de insulina circulante, una hiperinsulinemia. Las condiciones que se asocian con elevaciones en la concentración de insulina y con disminución en la fijación de la misma a los receptores incluyen, por ejemplo, la obesidad, alta ingesta de carbohidratos, la sobreinsulinización exógena crónica. Sin embargo, es probable que en la mayoría de los casos el receptor insulínico en sí no sea el determinante principal de la sensibilidad de la insulina. La resistencia a la insulina clínicamente relevante sucede debido a defectos en las vías intracelulares de señalización postreceptor. Conforme la persona aumenta de peso, también se incrementa la resistencia a la insulina, es decir, disminuye la propiedad de esa hormona para depositar glucosa en la grasa y también en los músculos, y de esa manera anular la liberación de dicho carbohidrato por parte del hígado. La reducción de peso disminuye la resistencia a la insulina. Con la obesidad aparece hiperinsulinemia, dislipidemias, o sea, concentraciones altas de triglicéridos y bajas de HDL, y por el desarrollo de aterosclerosis. Tal combinación de manifestaciones por lo regular se le conoce como síndrome metabólico o síndrome X. Algunos de los pacientes con este síndrome son prediabéticos, en tanto que otros tienen la diabetes mellitus tipo 2. Las observaciones anteriores y otros datos sugieren netamente que la grasa genera una señal o varias señales químicas que actúan en los músculos y el hígado para intensificar la resistencia a la insulina. Se sabe que los depósitos de grasa blanca no son cúmulos inertes, sino tejidos endocrinos que secretan leptina y otras hormonas que modifican el metabolismo de las grasas. Dichas hormonas derivadas de la grasa se conocen como adiposinas, porque son citocinas secretadas por el tejido adiposo. Entre las adiposinas identificadas están la leptina, la adiponectina y la resistina. Algunas de las adiposinas disminuyen la resistencia a la insulina en vez de aumentarla. Por ejemplo, la leptina y la adiponectina reducen dicha resistencia, mientras que la resistina la intensifica. El tejido adiposo contiene una variedad de otros tipos celulares que van a incluir células inflamatorias, inmunitarias, como macrófagos y linfocitos. La evidencia reciente implica también a estas células en la resistencia a la insulina inducida por obesidad. A medida que aumentan las reservas de lípidos en los adipocitos, el incremento en la liberación de ácidos grasos libres y adiposinas proinflamatorias reclutan a los macrófagos y los van a activar. Entonces los macrófagos activados van a liberar una variedad de moléculas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, óxido nítrico, otros. Y estos van a disminuir la sensibilidad insulínica de los adipocitos, aumentando más aún la liberación de ácidos grasos y péptidos proinflamatorios, lo que va a crear un círculo de retroalimentación
que mantiene un estado crónico de inflamación y resistencia insulínica local. Entre las manifestaciones relacionadas con la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo tenemos, por ejemplo, la acantosis nigricans, como estamos observando en la foto. Consiste en el engrosamiento rugoso y oscuro de la piel de áreas de flexión repetida, por ejemplo el cuello y las axilas. Histológicamente va a corresponder a hiperkeratosis con hiperplasia de las capas dérmicas. Otra de las manifestaciones que se relaciona con la resistencia a la insulina es el síndrome de ovario poliquístico. Este trastorno se caracteriza por irregularidades menstruales, obesidad, hirsutismo, acné secundario a un hiperandrogenismo ovárico, que está relacionado con la hiperinsulinemia. Otra de las manifestaciones relacionadas con la resistencia a la insulina es la dislipidemia, el aumento en la concentración de triglicéridos plasmáticos, sobre todo de la fracción de las VLDL, que son ricas en triglicéridos, y la reducción en las HDL. Esta dislipidemia le confiere un alto riesgo a la persona para el desarrollo de enfermedad vascular coronaria, sobre todo si se trata de una persona que tiene diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 es consecuencia de la disminución de la respuesta de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, como ya hemos hablado, resistencia a la insulina, y una respuesta también inadecuada de las células beta a la glucosa, lo que más tarde se continuará con una reducción neta de la masa de estas células beta. Los pacientes con diabetes tipo 2 secretan cantidades normales de insulina durante el ayuno, pero en respuesta a los alimentos o a una carga de glucosa secretan menos insulina en comparación con individuos no diabéticos. Además de la reducción relativa en la liberación de insulina, también se altera el patrón de liberación de insulina después del alimento, con pulsos significativamente más pequeños, lentos y erráticos, en particular después de la cena. Esta anomalía ocasiona concentraciones significativamente más elevadas de glucosa en ayuno en estos pacientes. Sin importar la causa, ya sea anomalías en el transporte de glucosa, anomalías en la síntesis, el procesamiento, almacenamiento o secreción de insulina, la indicación fisiológica más temprana de disfunción de las células beta es el retraso en la respuesta aguda de la insulina ante la estimulación con glucosa. El defecto en la respuesta inicial a la carga de glucosa va a ocasionar una elevación excesiva en la glucosa plasmática. Esto a su vez producirá una respuesta de hiperinsulinismo compensador y exagerado en la segunda fase. Este periodo inicial de hiperinsulinemia sostenida produce una regulación descendente de los receptores de insulina. Disminuye la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina y se produce un estado de resistencia a la hormona. El principal defecto patológico de la diabetes mellitus tipo 2 es la producción excesiva de glucosa hepática, función defectuosa de la secreción de las células beta y resistencia periférica a la insulina. Por lo regular, estos pacientes son adultos con algún grado de obesidad, aunque las crecientes tasas de obesidad conducen a un inicio más temprano de la enfermedad en adolescentes y niños. Uno de los cambios más espectaculares en la epidemiología de la diabetes es el aumento del número de casos de diabetes mellitus tipo 2 en niños. Mientras que se observaba muy rara vez en los niños hace una generación, la diabetes tipo 2 es ahora tan común como la diabetes tipo 1 en adolescentes estadounidenses y se observa cada vez con mayor frecuencia incluso en niños pequeños. De nuevo, este incremento se relaciona de manera directa con la creciente adiposidad visceral. Los aumentos en el tejido graso visceral se correlacionan con un aumento en la resistencia a la insulina. El tratamiento que disminuye las concentraciones de glucosa en sangre a niveles normales reducen este defecto adquirido de resistencia a la insulina y también pueden mejorar la liberación de insulina inducida por la glucosa hasta cierto grado, aunque continúa la disminución a largo plazo de la función de las células beta. En cuanto a los criterios diagnósticos, son los mismos que ya habíamos visto con anterioridad. Observamos en el cuadro que la intolerancia a la glucosa se denomina a los valores de glicemia que están entre 140 y 199 miligramos por decilitro después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Como habíamos dicho, si hay diabetes mellitus, entonces o tiene una glicemia al azar mayor de 200 miligramos por decilitro o una glicemia basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, que hay que confirmar en un día distinto,
una glicemia en plasma venoso mayor de 200 miligramos por decilitro después de las 2 horas de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa, que se hace con el test de tolerancia oral a la glucosa, o también puede ser que el resultado sea una glicemia basal alterada, puede estar entre 110 y 125 miligramos por decilitro. Y la intolerancia a la glucosa, como decíamos, ya en un valor de 140 a 199. No alcanza los 200, pero ya se considera como intolerancia a la glucosa. En esta diapositiva podemos observar al lado izquierdo la curva de glucosa en personas normales y en personas con diabetes después de esta prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se observa cómo la glicemia permanece elevada después de las 2 horas de iniciada la prueba. Esto en el caso de los pacientes diabéticos. Mientras que en la persona normal, la glucosa va a descender. Por otro lado, al lado derecho observamos los valores de hemoglobina glicosilada, que es otro de los exámenes que nos ayudan para el control de la persona con diabetes. Las reacciones de cetoaminas entre la glucosa y otros azúcares y grupos aminolibres en la cadena alfa y beta conducen a formas glicosiladas de hemoglobina. Solo la glicosilación de la vanila aminoterminal con la cadena beta le imparte una carga negativa suficiente a la molécula de hemoglobina para permitir su separación mediante técnicas dependientes de carga. Estas hemoglobinas separadas por carga se denominan colectivamente como hemoglobinas A1. La forma principal de la hemoglobina A1 es la hemoglobina A1C, donde la glucosa es el carbohidrato. Esta forma comprende 4 a 6% de la hemoglobina total. Debido a que las hemoglobinas glicosiladas circulan dentro de los eritrocitos cuyo ciclo vital dura hasta 120 días, por lo general reflejan el estado glicémico de las 8 a 12 semanas anteriores, con lo que se ofrece un método mejorado para la valoración del control diabético. Es decir, con la hemoglobina glicosilada podemos saber cómo ha estado siguiendo el tratamiento nuestro paciente en los 3 meses anteriores. Sin embargo, el valor de la hemoglobina glicosilada se encuentra ponderado a niveles de glucosa más recientes, mes anterior. Esto explica la razón por la que se observan cambios significativos en la hemoglobina glicosilada con modificaciones a corto plazo, por ejemplo, un mes. Las mediciones deben llevarse a cabo en pacientes con cualquiera de ambos tipos de diabetes mellitus, a intervalos de 3 o 4 meses, a fin de que se puedan hacer los ajustes en la terapia si la hemoglobina glicosilada se encuentra o por debajo de lo normal o más de 1% por encima de los límites normales. En el cuadro estamos viendo el valor de la hemoglobina glicosilada en porcentaje y a cuánto le correspondería la glucosa en sangre capilar. Como estamos viendo, 5% vendría a ser un valor normal de glucosa y ya por encima de 6, 7, 8 ya la glucosa va aumentando en sangre. En cuanto al tratamiento de la diabetes, el tratamiento nutricional es una de las piedras angulares para lograr un adecuado control metabólico y también lo es la actividad física. La actividad física va a ser todo movimiento corporal producido por los músculos que requieren un gasto energético, el cual puede ser estructurado, programado y repetido con el propósito de mantener o mejorar el bienestar físico, social, psicológico y la calidad de vida de una persona. Ante la falta de actividad física o cuando ésta no alcanza el mínimo necesario para mantener un estado saludable, se habla de sedentarismo, que es causa importante de mortalidad, morbilidad y discapacidad. La Organización Mundial de la Salud señala que la inactividad o la vida sedentaria constituye una de las 10 causas principales de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. La respuesta de la actividad física realizada de manera regular en la persona con diabetes se manifiesta de las siguientes formas. Va a aumentar la capacidad de la captación de la glucosa muscular y disminuye la secreción y las necesidades de insulina. Aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la glicemia durante y después de la actividad física, mejora el control glicémico basal y postprandial, participa en la reducción del valor de la hemoglobina glicosilada, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la actividad enzimática oxidativa, aumenta el glucagón plasmático, solo si se lleva a cabo la actividad física en forma prolongada.
Se ha demostrado que el ejercicio incrementa el transporte de glucosa en el músculo estriado y disminuye la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Incrementa también el transporte de la glucosa ocasionado por el ejercicio, que es dependiente de la insulina y que va a involucrar a la enzima proteincinasa activada por AMP. Como ya habíamos visto en clases, cuando se realiza ejercicio no es necesario la presencia de la insulina para poder hacer la translocación del GLUT a nivel de la membrana de las células blanco de la insulina. En cuanto a la dieta, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, recomienda que alrededor del 45 a 65% de las calorías diarias totales sean en la forma de carbohidratos, 25 a 35% en la forma de grasas, de las cuales menos del 7% deben ser grasas saturadas, y entre el 10 y el 35% en la forma de proteínas. Al prescribir una dieta es importante relacionar los objetivos dietéticos con el tipo de diabetes. En los pacientes con diabetes tipo 2, limitar la ingesta de carbohidratos y sustituir algunas de las calorías con grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva o los aceites que contienen nueces, aguacate, pueden reducir los triglicéridos y aumentar el colesterol HDL. Además, en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, la reducción de peso mediante la restricción de calorías es una meta importante de la dieta. Los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 que dependen de la insulina deben aprender a hacer un conteo de carbohidratos a fin de que puedan administrar el bolo de insulina de cada comida con base en su contenido de carbohidratos. En esta diapositiva podemos ver cómo hay sitios de acción para las opciones terapéuticas que están disponibles actualmente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Estos medicamentos van a caer en varias categorías. Algunos van a tener acción a nivel del hígado, otros a nivel del mismo páncreas, otros a nivel tejido adiposo, el músculo o el intestino, dependiendo de la acción que realicen. Aquí tenemos un cuadro en el cual están los fármacos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Este cuadro se divide en dos. No es necesario aprendérselo todo. Lo que importa es saber por qué se da cada uno de los medicamentos. Entonces, los fármacos que corresponden a las llamadas sulfonilurias van a ser los medicamentos que van a ser más recetados para el tratamiento de la hiperglicemia. Y lo que van a hacer estos medicamentos es que estimulan la secreción de insulina. Hay otros medicamentos, como la metformina, que lo que hacen es reducir las concentraciones de glucosa a causa de sus acciones sobre el hígado, el músculo esquelético o también el tejido adiposo. Hay otros fármacos que son las tiazolidinedionas. Estamos observándolas acá arriba, tiene un nombre difícil, tiazolidinedionas y sus nombres comerciales, las cuales, por ejemplo, lo que van a hacer es aumentar la expresión de los transportadores de glucosa GLUT1 y GLUT4. Van a disminuir las concentraciones de ácidos grasos libres, de la producción hepática de glucosa, van a aumentar a la adiponectina y a reducir la liberación de resistina de los adipocitos y va a incrementar la diferenciación de preadipocitos en adipocitos. Hay otros fármacos que van a afectar a la absorción de la glucosa, como tenemos a los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos fármacos son inhibidores competitivos de las alfa-glucosidasas del borde en cepillo de la mucosa intestinal y por lo tanto su acción va a ser demorar la absorción de los carbohidratos y reducir la variación glicémica postprandial. Hay otros medicamentos que van a imitar los efectos de la incretina o que van a prolongar la acción de la misma. Ya nosotros habíamos hablado de las incretinas y por eso es que vamos a tener a los agonistas de los receptores de la GLP-1 y por otro lado a los inhibidores de la DPP-4, que era la encargada de destruir a las incretinas. Entonces, ¿con esto qué vamos a lograr? Que aumenten las concentraciones de GLP-1 y del GIP. Y si aumentan estas concentraciones de las incretinas, podemos favorecer
los efectos que tienen estas hormonas, que vienen a ser, por ejemplo, la desaceleración del vaciamiento gástrico. Otro de los tratamientos que se utiliza, tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2, viene a ser la insulina. Hay insulinas comerciales y para hablar de ellas tenemos que hacer un recuerdo primero de ciertos puntos claves acerca de la insulina. Primero, la secreción fisiológica basal continua de insulina en pequeñas cantidades tiene como principal función la de regular la producción hepática de glucosa en el estado de ayuno, y es acorde con el consumo de glucosa por el sistema nervioso central y otros tejidos. Esto permite mantener las concentraciones de glucosa en límites normales durante los periodos de ayuno. La secreción basal de insulina también va a regular la liberación de ácidos grasos derivados de la lipólisis. En segundo lugar, la secreción pulsátil estimulada por la ingestión de alimentos se va a sobreponer a la secreción basal durante los periodos de comida. La función de la secreción pulsátil de insulina son la utilización y el almacenamiento de los nutrientes producidos por la alimentación. Otros aspectos destacados de la secreción de insulina por el páncreas son que esta va a tener lugar casi desde el momento en que se ve el alimento, la fase cefálica. Tal secreción se incrementa como resultado de la actividad de algunas hormonas gastrointestinales, como ya hemos visto, las incretinas. Y por último, por el aumento de la glucosa sanguínea, que ya vendría a ser la fase pancreática. La secreción basal tiene una variación nocturna, caracterizada por un menor requerimiento durante la primera mitad de la noche y un incremento de la secreción de insulina en la segunda mitad de la noche. Esto está relacionado con la actividad antagónica de la hormona de crecimiento. Ahora, en la actualidad, las insulinas comerciales para utilización clínica se obtienen mediante la tecnología del DNA recombinante y reciben la denominación genérica de insulinas humanas. Por la farmacodinamia, que se refiere a su absorción y acción, las insulinas humanas disponibles se pueden clasificar en insulinas de acción ultra rápida, insulina de acción corta, o también llamada insulina regular, la insulina de acción intermedia o insulina NPH y las insulinas de acción prolongada. Las moléculas de insulina van a tender a organizarse en grupos de 6 moléculas, o sea, formas hexaméricas, y por su tamaño no van a poder cruzar la pared capilar. En consecuencia, no son activas biológicamente. Sin embargo, en los depósitos subcutáneos, estas formas hexaméricas se rompen para formar subunidades diméricas y monoméricas de menor tamaño, que sí son capaces de cruzar la pared capilar. Los tiempos de acción de las insulinas van a depender de la velocidad con que se lleve a cabo el paso de la forma hexamérica a la forma dimérica y monomérica. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver cómo estas insulinas pueden ejercer esa acción ultra rápida, esa acción corta, esa acción intermedia o esa acción prolongada.